Vamos a continuar con el estudio que veníamos desarrollando de la vida del profeta Elías, un hombre del Señor que Dios utilizó en la antigüedad con un propósito muy especial, un hombre del Señor el cual Dios utilizó para glorificar su nombre allí en la nación de Israel, un siervo del Señor que fue fiel a la tarea que Dios le encomendó y del que seguramente tenemos muchísimas lecciones que aprender. Para que de pronto retomemos un poquito de lo que estuvimos hablando y podamos conectar con lo que vamos a estar mirando en esta noche, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora de la vida del profeta Elías. Entonces, en primer lugar, recordemos que la vida del profeta Elías es relatada en primer libro de Reyes, capítulos 17 al 21, y el segundo libro de Reyes, capítulos 1 y 2. Aunque realmente se menciona en muchas otras oportunidades al profeta Elías, estos son los dos textos principales que encontramos en la Biblia donde se relata ampliamente la vida de este profeta. Introdujimos al profeta Elías como alguien llamado por el Señor para cumplir una misión en un tiempo bastante complicado, un tiempo de muchísima corrupción moral, de una gran y terrible corrupción espiritual por la idolatría que se estaba desarrollando en la nación de Israel. El pueblo había dejado de adorar a Dios, al Señor, y estaban adorando en su lugar a dioses falsos. Y el principal de estos dioses falsos que el pueblo se había desviado para adorar era el dios falso llamado Baal, que significa dueño o señor. La intención que tenía el rey Acab y su esposa llamada Jezabel era eliminar, especialmente Jezabel, que recuerden que la llamamos como una misionera de Baal. La intención que ellos tenían era eliminar la adoración al Dios verdadero en Israel y que el pueblo fuera y adorara a este otro Dios falso. Acab construyó un templo en la capital del reino del norte de Israel llamada Samaria, en la capital. Construyó este templo y ese templo fue dedicado para la adoración a Baal. También dijimos que el nombre de Elías significa el Señor es mi Dios o Jehová es mi Dios. Y de entrada ya este nombre, cuando el profeta Elías se presenta, contrasta con todo lo que estaba pasando en la nación de Israel. Esa desviación hacia los dioses falsos, Elías con solo su presentación, cuando se pronuncia su nombre, ya se manifiesta que este hombre es un siervo del Señor y que Jehová es el verdadero Dios de Israel. También hablamos un poquito acerca del mensaje que en primera instancia Elías transmitió, que lo encontramos en Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1. Él se presenta delante de Acab, seguramente, aunque el texto no nos lo dice de manera explícita ahí en el versículo 1, por la dirección de Dios, por la palabra de Dios, por mandato de Dios, el profeta Elías va y se dirige a Acab. No se nos especifica tampoco allí el lugar donde lo encontró, pero le dice claramente al rey Acab, con valentía, sin temor, le dice el profeta Elías: vive Jehová, Dios de Israel. Esta fórmula es una especie de promesa o de juramento con el que los profetas se hablaban en nombre de Dios en la antigüedad. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, un mensaje contundente, un mensaje fuerte dirigido a este profeta, a este rey, por el profeta Elías, y que traía también consigo un anuncio de algo radical que Dios estaba haciendo en la nación de Israel. Leímos también Deuteronomios, capítulo 11, versículos 16 y 17, y ahí en Deuteronomios la palabra de Dios ya hacía referencia a esto que ahora se describe aquí. En ese pasaje el Señor habla acerca de las consecuencias de la desobediencia del pueblo y que si el pueblo de Israel
el pueblo de Dios se apartaba para adorar a dioses falsos, Dios cerraría los cielos, no enviaría lluvia sobre la tierra y eso obviamente traería consecuencias adicionales. ¿Qué consecuencias? Sin el agua, pues la vegetación, los cultivos se afectan, los animales también mueren por causa de la sequía y el hambre generalizada en la nación por causa de esto también. Entonces era algo tremendo que Dios estaba haciendo. Pero también recordemos, hermanos, el espíritu detrás de esta acción de Dios. ¿Cuál es ese espíritu? O esa motivación que Dios tenía al hacer algo tan radical como esto. No es porque a nuestro Dios le encanta hacer sufrir a su pueblo. Nuestro Dios no es un Dios iracundo. Todo lo contrario, nuestro Dios es un Dios misericordioso, paciente, perdonador, lleno de amor y de bondad para con su pueblo. Y la razón por la que Dios está haciendo esto es porque Él quiere estremecer el corazón de esta nación que está sumida en el pecado, que está desviada de Dios, cuyo corazón está puesto en Baal, están puestos en sí mismos y no en el Dios verdadero. Y Dios quiere como sacudir a esta nación para que reaccione, se arrepienta de su pecado y vuelva su corazón al verdadero Dios, al Dios que los sacó de Egipto, que los formó como nación, al Dios que los amó y que los ama con amor eterno. Entonces, el deseo de Dios, lo que Dios está haciendo aquí realmente es un acto de amor hacia su pueblo. Un poco radical, bastante fuerte, pero en última instancia un acto de amor porque Dios desea que su pueblo le alabe y le bendiga solo a Él, porque esa es la mayor bendición que cualquier ser humano, cualquier nación puede experimentar. Tener al Señor como su Dios. No hay nada, no hay mayor bendición que esta, que nosotros podamos tener una relación verdadera con nuestro Dios, que es de bendición aquí en el tiempo presente, pero también que nos promete grandes bendiciones por toda la eternidad con el Señor allí en su presencia. Entonces, no hay nada mejor que tener una relación verdadera con nuestro Dios. Muy bien, eso a manera de resumen para que conectemos las ideas que hemos visto hasta ahora. ¿Qué tenemos para estudiar el día de hoy? Bueno, yo les había dicho que íbamos a estar hablando de Elías y la oración. Elías y su vida de oración. En la palabra de Dios, el profeta Elías también es un ejemplo de una vida de oración bien consistente. Es interesante que en algunos pasajes que nosotros encontramos aquí, en donde se relata la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento, no se nos dice muchas veces que él oró utilizando el término preciso de oración, pero se nos muestra así la comunión constante que el profeta Elías tenía con Dios. Una comunión, sí, de manera continua, imparable. El Señor le hablaba a su profeta para darle instrucciones y darle un mensaje, pero también vemos cómo el profeta se dirige a Dios en momentos claves de su vida. En todo caso, como el pasaje es bastante extenso, obviamente no vamos a abordar todo lo que el pasaje nos presenta. Entonces tenemos que verlo de una manera un poco más resumida. Y para que nosotros hagamos eso, yo quiero que me acompañen a la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Allí se nos presenta de una forma bastante concisa la vida de oración del profeta Elías. Y vamos a enfocarnos principalmente en ese texto, aunque también vamos a leer algunas porciones de Primera de Reyes. Entonces los invito a que me acompañen a Santiago capítulo 5, versículo 17. Bueno, este pasaje está en un contexto, entonces los voy a invitar más bien a que leamos la porción completa. ¿Listos? Desde el versículo 13. Dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, hoy no nos vamos a enfocar en hablar de eso, de la unción con el aceite. De hecho, ya estudiamos Santiago en la iglesia y tuvimos la oportunidad de mirar ese pasaje con un poco más de detalle. Nos vamos a enfocar en Elías y su vida de oración. Entonces, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta expresión, la oración eficaz del justo puede mucho, es una expresión clave, súper valiosa. Es un texto que citamos mucho inclusive, y que debemos considerar cuando nosotros hablamos de Elías como un hombre de oración. Miremos lo que dice el versículo 7, que es el versículo al cual quería que llegáramos. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Entonces, en el versículo 16, la palabra de Dios hace una afirmación bastante interesante. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego, como un ejemplo de esa afirmación que se hace en el versículo 16, se nos coloca a Elías como un ejemplo de esa afirmación que nosotros encontramos allí. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Les doy un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué es lo que quiere Santiago? Invitarnos a que nosotros hagamos aquí, en este pasaje. Santiago quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos el valor, la importancia de la oración para nuestras vidas como creyentes. Y no solamente en el aspecto personal. Cuando él dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Sino que también él quiere que nosotros miremos la importancia de la oración en nuestra vida como comunidad de fe, como cuerpo del Señor Jesucristo, como familia que somos en Cristo Jesús. Por eso él en algunos momentos allí dentro de esta porción, por ejemplo, como en el versículo 16, habla de orar unos por otros, ¿sí? La oración personal es importante para la vida del creyente, pero también la oración como iglesia es importante para la vida del creyente. Entonces, si alguno de nosotros está afligido, ¿qué debe hacer? Dice Santiago, haga oración. Afligido, si estamos pasando por pruebas, dificultades, angustias en nuestro corazón, problemas personales, intranquilidad, desesperación, falta de confianza, desánimo, cualquiera que sea la dificultad en la cual nosotros nos encontramos, hay un recurso disponible para cada uno de nosotros, queridos hermanos, y ese recurso es la oración. No menospreciemos la importancia de la oración en nuestras vidas, porque otra vez encontramos esta afirmación tan importante. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, oración personal, pero también oración como iglesia, orando los unos por los otros. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos orar los unos por los otros? Es importante para que podamos hacerlo, que nosotros conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. ¿Y cómo conocemos nosotros las necesidades de nuestros hermanos? En una vida de compañerismo y de comunión como iglesia del Señor Jesucristo. Si no hay una vida de compañerismo y de comunión como iglesia, muy difícilmente vamos a poder estar orando los unos por los otros. Incluso aquí en este pasaje que estamos mirando, se nos habla acerca de la oración por alguien que está enfermo.
Dice Santiago en el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Esa persona que está enferma debe pedir a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, ¿cierto?, que oren por esa persona. Ahora, no es porque los ancianos o pastores tengan un poder súper especial, tengan una unción más fresca o más poderosa que todos los demás hermanos de la iglesia. Es porque los ancianos de la iglesia oran por esta persona en representación del resto del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y llevan a esa persona delante de la presencia del Señor Jesucristo para que el Señor obre en la vida de ese alguien que se encuentra enfermo. Santiago afirma en el versículo 15 que la oración de fe, que es una oración que confía en la capacidad de Dios para obrar, ¿sí? Esa oración dirigida a Dios con fe es poderosa para obrar en aquel que está enfermo y restaurarle la salud en caso de que esa sea, por supuesto, la voluntad del Señor. Hay ocasiones, hermanos, en que Dios no desea restaurar la salud de alguien porque su propósito, para cumplir el propósito que Dios tiene para él, a veces esa enfermedad es necesaria. Pero cuando alguien está enfermo, hermanos, la Biblia sí nos autoriza a que nosotros oremos, pidamos y supliquemos delante del Señor por esa persona que está pasando por esa enfermedad o necesidad, que nosotros lo llevemos delante de la presencia del Señor con la confianza de que nuestro Dios nos escucha y que nuestro Dios es poderoso para obrar según su voluntad, según su poder en la vida de esa persona. Y es por eso que Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No porque sea el justo quien puede, sino Dios, que es todopoderoso y que actúa cuando nosotros clamamos y suplicamos delante de Él por una respuesta. Bueno, entonces, de todo esto que acabamos de mencionar, Elías es un excelente ejemplo. Pero fíjense lo que dice, lo primero que dice aquí el pasaje con respecto a Elías. Cuando nosotros lo miramos en el Antiguo Testamento, generalmente, aunque vemos algunas pequeñas cositas que pasan en la vida de Elías, nosotros salimos con la idea o con el concepto de que Elías era un superhombre, ¿sí? Aquel profeta que hizo varios milagros, aquel profeta que resucitó al hijo de una viuda, aquel profeta que hizo descender fuego del cielo, aquel profeta que no solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo 3 veces. Entonces, cuando miramos allí, pensamos en este hombre, en Elías, como un superhombre, un superhumano. Pero Santiago nos aterriza y nos recuerda que Elías no era un superhumano. Miremos a ver en este pasaje lo que él nos enseña acerca de la vida de oración de Elías y de quién era el mismísimo Elías. Fíjense que el pasaje nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cierto? Esa idea que teníamos de un superhombre se aterriza y lo traemos a la realidad. Elías era un hombre como usted, mi hermano, y como yo. Un hombre común y corriente. Esa expresión, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, en el idioma original tiene la idea de que Elías tenía la misma naturaleza humana que usted y yo tenemos. Elías era un ser humano común y corriente. Sin embargo, también la palabra de Dios nos muestra el secreto de la vida, si me permiten decirlo de esta manera, de la vida eficaz, poderosa, del ministerio eficaz de Elías. ¿Cuál fue el secreto? La oración, ¿cierto? La oración. O por lo menos uno de los secretos. Algo característico de este hombre. Aunque él era un hombre común y corriente, con las mismas debilidades humanas que usted y yo podemos tener, aunque esto es una gran realidad,
también la palabra de Dios nos muestra que Elías oró. Elías oró. Y se nos añade allí que Elías oró de manera ferviente. Esa palabra tiene la idea de alguien que ora con un deseo intenso por algo. Tenemos que preguntarnos un deseo intenso por qué. ¿Cuál era la motivación que había detrás de la oración de este profeta del Señor? Bueno, a lo largo del estudio de la vida de Elías vamos a encontrar que Elías como ser humano no perseguía ningún beneficio personal. No lo vemos obteniendo grandes cosas, no lo vemos ni siquiera viviendo de una manera que nosotros llamaríamos cómoda. Tiene que esconderse después de que él pronuncia la sentencia frente a Acab, diciéndole que no va a llover sobre la tierra por la palabra de Dios. Elías tiene que esconderse porque lo buscan para matarlo, tiene que moverse de un lugar a otro. No vemos que Elías, su motivación haya sido la comodidad. Si no es la comodidad, si no es la seguridad, si no son los bienes materiales que Elías podría obtener a través de su oración, ¿qué era ese deseo que Elías tenía cuando él oró al Señor? Y la palabra de Dios usa el término fervientemente, con un deseo genuino e intenso por algo. ¿Cuál era ese deseo que Elías tenía en su corazón cuando él oraba delante del Señor y cuando él pidió a Dios que no lloviese sobre la tierra? Bueno, Elías tenía un deseo genuino e intenso porque el nombre de Dios fuese glorificado en medio de su pueblo. Yo me imagino que Elías, viendo todas estas atrocidades que se cometían en la nación de Israel, imagino que el profeta, viendo cómo el corazón del pueblo se desviaba a adorar a dioses falsos, cómo el pueblo no respetaba ni honraba al único Dios verdadero, que era el Dios de Elías. Recuerden que su nombre era Jehová es mi Dios. El corazón de Elías se entristecía, se estremecía y anhelaba que Dios fuera reconocido en su pueblo y que fuera glorificado en su pueblo. ¿Por qué otra razón alguien pediría que no llueva sobre la tierra por 3 años y 6 meses? Bueno, realmente Elías anhelaba ver a Dios glorificado en su pueblo. Elías quería que ese pueblo que le pertenecía a Dios volviera a su Señor. Y entonces, mirando allí en Deuteronomios, donde encontramos la palabra que ya hemos mencionado antes, donde Dios dice que Él cerraría los cielos para que no lloviese sobre la tierra, es posible que Elías, conociendo esto, empezara a orar al Señor: Señor, tu pueblo se ha desviado hacia la adoración a dioses falsos. Y tú has dicho esto en tu palabra, que tú harías volver el corazón de tu pueblo a través de estas situaciones dramáticas. Y Elías oró para que Dios cerrara los cielos, para que Dios cancelara la lluvia sobre la tierra y para traer esto a la nación de Israel. Yo no creo que Elías estuviera pensando en que este pueblo malvado sufra. No creo que ese sea el corazón del profeta Elías, porque no es el corazón del Dios al cual Elías amaba. Lo que Elías quería al orar de esta manera era que el pueblo se volviera de todo corazón a su Dios. Entonces, aunque era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, con debilidades, con luchas, como todo ser humano seguramente las tiene, este hombre oró fervientemente para que no lloviese. Este hombre justo, temeroso de Dios, oró fervientemente para que no lloviese. Entonces recuerden, tengan esto presente, hermanos, que Santiago nos está diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos está colocando como ejemplo de esta afirmación al profeta Elías. Él oró fervientemente para que no lloviese y el Señor respondió a la oración de Elías cerrando los cielos por 3 años y 6 meses. Pero otra vez vemos a Elías orando. Dice: y otra vez oró.
¿sí? Otra vez clamó al Señor, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, como les decía, aquí encontramos una versión bastante resumida de dos momentos claves en la vida del profeta Elías. Una, cuando aparece en Primero de Reyes 17, el principio de su ministerio profético. Y la segunda, que no es el final de su ministerio, pero es cuando por fin nuevamente llueve sobre la tierra, dando alivio y descanso al pueblo que había estado sufriendo de la sequía por muchísimo tiempo. Entre estos dos eventos pasaron varias cosas. No las vamos a ver, por supuesto, el día de hoy, pero con el favor de Dios, el próximo viernes vamos a hablar un poquito de las cosas que pasaron entre la oración inicial de Elías para que no lloviese y luego la oración cuando Elías oró para que nuevamente lloviese. Pero ahora estamos aprendiendo de la oración del profeta Elías. Ahora me gustaría que hiciéramos lo siguiente, hermanos, que miráramos estos dos momentos que se nos describen aquí en el pasaje, que los miráramos en el Antiguo Testamento y que analizáramos algunas cositas que encontramos en esos textos que están ahí. El primer momento, cuando Elías oró para que no lloviera, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Listo? Entonces vamos a ir ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Bueno, dije que ahí aparecía el momento cuando oró. No, realmente ahí no vemos cuando el profeta oró. Quien nos aclara que el profeta Elías estaba orando fue Santiago, ¿cierto? Santiago es el que nos dice, Elías oró para que no lloviese sobre la tierra y no llovió por 3 años y medio. Aquí simplemente se nos muestra cuando Elías aparece delante de acá y le dice, hasta que no vuelva a pronunciar yo la palabra de que va a llover, no va a llover sobre la tierra. Entonces nosotros ahí podemos ver algunas de las cosas que pasaron. Si ustedes miran su Biblia y ven los títulos, primero Elías tiene que escapar, se va a un arroyo donde se esconde. Luego tiene que viajar afuera del reino del norte, a una ciudad llamada Sarepta, y allí es alimentado por una viuda. Después de esos dos acontecimientos, en el capítulo 18, se nos muestra cuando Dios le dice a Elías, debes regresar, presentarte delante de Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Entonces vamos a leerlo. Primero de Reyes 18:1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces Dios claramente le dice a su profeta, yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Ve y preséntate delante de Acab. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Listos? Ahí se describe otro episodio súper interesante y súper edificante de la palabra del Señor con respecto a Elías. Ahí se nos muestra cómo Elías tiene una confrontación con 400 profetas de Baal. Ese pasaje lo vamos a estudiar el último viernes de este mes, que es el pasaje con el cual vamos a terminar nuestro estudio del profeta Elías. Pero vamos a avanzar un poquito más hasta el momento donde vuelve a llover sobre la tierra. ¿Listo? Recuerden que estamos mirando, Elías oró al principio para que no lloviese, oró al final de los 3 años y medio para que descendiera lluvia nuevamente sobre la tierra. Entonces, Primero de Reyes 18:41. Vamos a enfocarnos en esta porción de la palabra ahora y vamos a ver algunas lecciones que aprendemos de Elías con respecto a la oración. Vamos a leer este pasaje. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hasta ese momento todavía no había empezado a llover. Pero Dios le había dicho a Elías en el versículo 1 del capítulo 18, muéstrate a Acab porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Es decir, Elías ya tenía la palabra de Dios, una palabra clara, específica que Dios le había presentado.
Así que Elías le dice a Acab, el rey malo y perverso, sube a tu casa, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No, realmente no creo que se escuchara hasta ahora ninguna lluvia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Elías tenía tal confianza en la palabra de Dios que él pudo decirle a Acab, prepárate porque va a llover, ¿sí? Regresa a tu casa antes de que el aguacero torrencial descienda sobre la tierra. ¿Qué nos enseña esto con respecto a Elías y su vida de oración? Elías tenía confianza en la palabra de Dios. Cuando Elías oraba, oraba con una confianza firme en la palabra del Señor. Ya Dios le había dicho, yo voy a hacer llover sobre la tierra. Entonces uno podría decir, bueno, pero si ya Dios dijo eso, ¿para qué yo debería orar? Bueno, porque el Señor desea que oremos. El Señor desea que traigamos delante de Él nuestras peticiones, porque el Señor desea ver nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos enseñanzas claras acerca de las cosas que Dios quiere que nosotros pidamos cuando nosotros oramos. Eh, por supuesto, no podríamos ponernos aquí a mirar todas esas cosas, pero la Biblia es clara cuando nos enseña qué tipo de cosas nosotros podemos pedir delante del Señor. Cuando las oraciones que nosotros elevamos delante de Dios se basan en aquello que Dios nos ha enseñado, que podemos orar por esas cosas, vamos a tener respuesta de parte del Señor, queridos hermanos. Así que las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, podemos llevarlas delante del Señor en oración y suplicarle por estas cosas. Solamente quiero dar un ejemplo. Dios nos ha dicho que va a suplir todas nuestras necesidades. Eso es una promesa clara que nosotros encontramos en la Biblia. Con esa palabra, con esa promesa que nosotros tenemos de parte del Señor, nosotros podemos ir en oración y con confianza decirle, Señor, por favor, suple mis necesidades. Esta necesidad en particular la traigo delante de tu presencia. Y podemos estar seguros, queridos hermanos, que el Señor escucha y responde conforme a su poder y conforme a su palabra que Él ya nos ha dado. Sigamos leyendo, a ver qué más encontramos acerca de la vida de oración del profeta Elías. Acab, versículo 42. Acab subió a comer y a beber, así como Elías se lo había indicado. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. ¿Listo? Quisiera hacerles la demostración más o menos de cuál era la posición en que el profeta Elías se puso, pero es un poquito difícil hacerlo por estos medios. ¿Listos? Pero básicamente Elías se arrodilló, bajó su rostro hasta casi tocar la tierra y puso su cabeza entre las piernas, una posición de humillación delante de Dios. Y eso es precisamente lo que Elías nos enseña a través de esto, ¿sí? Humildad, cuando nosotros hablamos con el Dios de los cielos, con el Rey del universo. Confianza en su palabra, pero también humildad cuando nosotros hablamos con Dios. Esa actitud de exigirle cosas a Dios no va con un hijo de Dios que clama a un Dios que es soberano y el rey del universo. Esa intención, esa idea de exigir, no va con la oración que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros vamos a clamar a Dios, tenemos que hacerlo, queridos hermanos, con humildad, reconociendo la gran diferencia que hay entre Dios y nosotros. Él es el rey soberano. Él es el altísimo y sublime. Y nosotros somos simplemente seres humanos. Somos sus siervos, sus esclavos. Entonces, no oramos con arrogancia, con exigencia, sino que oramos con humildad. Elías se postró para suplicar, para rogar, para pedir, no para exigir delante del Señor.
Entonces Elías dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Se entiende que está haciendo referencia al mar Mediterráneo, desde donde el viento empujaría el agua, no sé, vaporizada, según el ciclo del agua, ¿cierto? El viento la haría traer hacia la tierra para que lloviera. Entonces él le dice a su criado, un ayudante que Elías tenía, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Entonces uno podría en un momento como ese desanimarse y decir, ay, changos, pero si Dios dijo que iba a hacer llover sobre la tierra, pero no hay nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Será que dejo de orar? ¿Será que ya no continúo pidiéndole al Señor por esto? ¿Será que... Bueno, Elías aquí nos va a mostrar un ejemplo de perseverancia en la oración, persistencia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Me gustaría dar un ejemplo muy sencillo. Es el ejemplo de mis hijos. ¿Cuán persistentes son ellos cuando anhelan algo que su padre puede darles? Ellos no se rinden fácilmente. Ellos pueden pedir esa cosa que quieren, la pueden pedir 100 veces en 30 segundos y no se rinden. Son bien persistentes. Ahora, Elías aquí nos muestra un ejemplo de persistencia y perseverancia, porque cuando él ora y no recibe una respuesta inmediata a la oración que él está dirigiendo al Señor, Elías no dice, bueno, aquí pasó algo raro, no vamos a orar más, o Dios nos engañó. No, Elías confiaba plenamente en la palabra de Dios que es inquebrantable. Y Dios le había dicho a Elías, preséntate acá porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Con esa confianza en que Dios le había mandado y autorizado a que él orara por esto, fue que Elías, postrado con humildad, se dirige 7 veces al Señor. A la séptima vez dijo el criado de Elías, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. O sea, allá a la distancia se veía una cosita que el siervo de Elías alcanzaba a ver como así, o más o menos así como de este tamaño, bien a la distancia que subía del mar. Y en ese momento Elías entendió que ya era suficiente. ¿Sí? Él entendió que ya era suficiente. Y le dijo, y él dijo a su criado, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. La confianza, queridos hermanos, que Elías tenía en la palabra del Señor. Elías clamó por una promesa que Dios ya, bueno, una palabra más bien, seamos más específicos, una palabra que Dios había dado. Y Elías clamó con confianza sobre eso que Dios había dicho y en el momento preciso, en el momento del Señor, Dios le contestó su oración, la oración que Elías estaba realizando. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? Bueno, hermanos, yo veo un principio en la Biblia y es que a Dios le agrada que sus hijos oremos. A Dios le agrada que sus hijos oremos. ¿Dios necesitaba a Elías para hacer llover sobre la tierra? La respuesta es un no absoluto, un no rotundo. Dios no necesitaba que el profeta orara para hacer lo que Dios iba a hacer. No es que Dios esté limitado a la oración. No es de esa manera. Sin embargo, en su soberanía, Dios desea que sus hijos clamen a Él. Y nos da la bendición y la oportunidad de participar en el cumplimiento de sus propósitos a través de la oración.
Hay cosas en la palabra que Dios quiere hacer. Y sin embargo, Dios dice a sus hijos que oren por estas cosas que Él, a su debido tiempo, hará realidad. Un pequeño dato curioso. ¿Listo? Este es un dato que me pareció muy interesante y que no quería pasar por alto. No tiene tanto que ver con la oración, pero quería que lo tuviéramos ahí presente. Y es curioso algunas cosas que Dios hace aquí en este pasaje. Ustedes sabían, hermanos, que en la Biblia encontramos un Flash. Ustedes saben quién es Flash, ¿cierto? Flash, el personaje de la televisión que corre como un rayo. Bueno, fíjense que Flash, ¿de dónde sacaron la idea de Flash? La sacaron de la Biblia. Bueno, ¿cuál es el dato curioso? Fíjense lo que dice el versículo 45 y 46. En este versículo dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Lo primero es, Dios efectivamente hizo llover sobre la tierra por su gran poder. Esto no fue por la oración de Elías, fue por el poder de Dios. Pero Dios le dio la oportunidad a su siervo de elevar una oración y que a través de esa oración Dios ejecutara su plan y su propósito. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Jezreel era el lugar donde Acab tenía una propiedad de descanso y pues fue el lugar más cercano donde él podía dirigirse para escapar de la lluvia que venía sobre la tierra. Pero fíjense lo que hizo Dios con Elías. Acab iba montado sobre un carruaje que seguramente iba tirado por 1, 2 o 3 caballos muy fuertes, muy poderosos. Era un BMW con un caballo de fuerza, o con 2 caballos de fuerza, no sé. Pero Elías iba sobre su carruaje. Y fíjense lo que hizo Dios con Elías. Perdón, Acab iba sobre su carruaje. Y Dios, fíjense lo que hizo con Elías. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir, se ajustó bien con un cinto o con un cinturón, se ajustó bien su túnica y su capa al cuerpo, y dice que Elías corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sí? Entonces el profeta, a toda velocidad, como el correcaminos, en una batalla mano a mano con los caballos de Acab, logró correr un poquito más rápido que ellos y llegar antes que Acab a Jezreel. Bueno, solamente es un dato curiosito que encontramos allí en la palabra de Dios de algo que Dios hizo con su profeta. Dios le dio fortaleza en sus piernas, o no sé cómo lo hizo, pero hizo que este profeta pudiese llegar antes a Jezreel, antes que Acab, yendo a toda velocidad con sus caballos. Pero bueno, un dato curioso. Simplemente, ¿cuál es el punto que queremos resaltar en esta noche para cada uno de ustedes, mis hermanos, que aprendemos del profeta Elías? Aprendemos de Elías, hermanos, la importancia y el valor de la oración en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida personal, individual como creyentes, pero también encontramos la importancia de la oración en nuestra vida como iglesia. No es algo de lo cual nosotros podamos prescindir. Dios desea que su pueblo ore. Dios nos enseña a través de su palabra que debemos ir y presentarnos delante de Él en oración. Y a través de esa oración que nosotros elevamos a nuestro Dios, hermanos, Dios hace cosas extraordinarias, cosas increíbles, que están más allá de nuestra capacidad como seres humanos. Cuando estamos afligidos o en debilidad, podemos orar a Dios, no simplemente para entretenernos, es porque Dios obra en nuestras vidas a través de la oración. Dios fortalece, Dios anima, Dios alienta, Dios elimina ese desánimo que puede haber en nuestros corazones. Dios obra en nosotros a través de la oración, pero Dios también obra en su iglesia a través de la oración. Santiago nos invitó a que cuando un hermano está enfermo,
Nosotros podemos orar para que el Señor restaure y restablezca la salud de esa persona. Por supuesto, descansando en la voluntad y en la soberanía de nuestro Dios. Pero el Señor nos autoriza, nos invita a que nosotros oremos por la salud y que descansemos en el poder de nuestro Dios. Y es en ese sentido que la oración eficaz del justo puede mucho. Que cuando nosotros vamos delante del Señor trayendo nuestras peticiones, así como nos muestra Elías, cuando nosotros vamos delante del Señor trayendo nuestras peticiones con humildad, con confianza, con perseverancia, reconociendo nuestras debilidades como seres humanos, entonces, hermanos, es en ese momento cuando vemos a Dios obrando de manera poderosa y extraordinaria en nuestras vidas y también en la vida de su iglesia. Elías es un ejemplo de oración para cada uno de nosotros. Y Dios quiera, queridos hermanos, que después de esta enseñanza, nosotros podamos valorar más y apreciar más el regalo que nosotros tenemos de poder dirigirnos en oración delante de nuestro Padre Celestial. Espero que haya sido edificación para sus vidas, queridos hermanos. Los quiero invitar a que oremos y le pidamos al Señor que su palabra siga enseñándonos y siga dirigiéndonos en todo. Querido Dios y Señor, quiero darte muchas gracias en esta noche. Agradecerte, Señor, por tu amor y por tu bondad y por tu palabra, Dios. Y gracias, Señor, por recordarnos el ejemplo del profeta Elías, un hombre semejante a todos nosotros, con debilidades, con luchas, pero también un hombre que oró, Señor, confiando en tu poder, confiando en tu grandeza, confiando en tu majestad. Un Elías que te conocía, Señor, y que por eso podía dirigir delante de ti sus súplicas y sus plegarias, confiado en que tú respondes poderosamente a la oración de tus hijos. Gracias, Señor, porque nos has dado este recurso de la oración. Gracias porque un Dios soberano como tú lo eres permite que seres humanos tan pequeños y tan insignificantes como nosotros podamos dirigirnos delante de tu presencia y podamos clamar a ti. Es un privilegio inmenso y un regalo que no merecemos, Señor, pero que tú nos has dado por tu gracia. Ayúdanos, Dios, a que cada día podamos aprovechar más esta bendición y podamos en una manera constante estar delante de tu presencia, orando, alabándote y también suplicándote, Señor, que tú obres poderosamente y que te glorifiques en este mundo y en nuestras vidas. Por favor, Señor, anima a tu iglesia a orar más y a buscar más tu rostro cada día de su vida. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.